Pues buenas tardes, tengan todos. Qué bueno que estamos aquí. Y déjenme les doy un dato. Hoy cumplimos 6 meses de estudio expositivo cada miércoles del libro de Daniel. Estaba viendo la primera publicación y fue precisamente el 14 de agosto cuando comenzamos. Hemos terminado el capítulo 10, en el cual vimos que este varón viene a Daniel para declararle lo que está escrito en el libro de la verdad, acerca de las visiones que tuvo Daniel referente, decíamos que esto es referente al imperio medo-persa y el griego. Ahora, veamos Daniel capítulo 11, versículo 1. Dice así: y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. A ver, ¿quién está hablando? Regla de interpretación. Está hablando este varón que es descrito en el capítulo 10, versículo 5, y nos dice que este mismo varón estuvo en el año primero de Darío para animar y fortalecer a Daniel. Ahora, cuando vemos el capítulo 9, ¿qué estaba haciendo Daniel? Si vemos el capítulo 9, versículo 1, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Y vemos el 11.1 y dice, y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora, ¿qué estaba haciendo? A ver si me están siguiendo. ¿Qué estaba haciendo Daniel en el capítulo 9? Pues estaba hablando, estaba orando, estaba confesando su pecado y el de su pueblo a Dios, al meditar en el libro del profeta Jeremías y descubrir que estaban por cumplirse los 70 años de cautiverio. Ahora, con respecto al varón, vemos que en el capítulo 9 dice, versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. No, con respecto al varón, no puede ser Gabriel porque no coincide con la descripción que vemos de este varón en el capítulo 10. Decíamos que esta descripción coincide con la del Señor Jesucristo que encontramos en Apocalipsis capítulo 1. ¿Se acuerdan que lo vimos en la lección pasada, en el estudio pasado? El punto es que también fue fortalecido Daniel antes de recibir sabiduría para entender precisamente la visión de las 70 semanas, que es el capítulo 9 del 24 en adelante. Vean versículo 2, Daniel 11, 2. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Y he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. A ver, recordemos, porque es donde tenemos que enlazar todo lo que nos enseña la Escritura. Recordemos que en el contexto histórico en el que estamos en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Ciro sucedió a Darío. Darío lo encontramos acá en el capítulo 5, ¿recuerdan? Capítulo 5, versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Quién siguió a Darío? Bueno, vemos en el capítulo 10, versículo 1, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Entonces, quien sucedió a Darío fue Ciro. Entonces, estamos en el año tercero de Ciro, rey de Persia, quien sucedió a Darío. Ahora, dice el varón en el versículo 2 que leímos que le mostraría la verdad. Esto es lo que sucedería en los años por venir. Y también nos dice este versículo que aún habría 3 reyes en Persia. Y aquí es donde es maravilloso porque por la historia sabemos que esto se cumplió de manera precisa. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra de Dios y porque Él, así se lo hizo saber a Nabucodonosor, Él es el que
pone y quita reyes y da el poder a quien quiere para sus propósitos. Ahora, ¿quiénes fueron esos 3 reyes? De acuerdo a la historia, porque Daniel no había vivido todavía esto. Estos reyes fueron Cambises, que fue hijo de Ciro, y ese reinó entre el año 530 y el año 522 antes de Cristo. El siguiente rey fue Pseudosmerdis, que este reinó entre el año 522 y el año 521 antes de Cristo. Y el último, el tercero, es Darío I Istapes, que este reinó entre el año 521 y el año 486. Fue durante el reinado de este último, que los profetas Ageos y Zacarías animaron al pueblo a reconstruir el templo de Jerusalén. Ahora, nos dice algo el final del versículo. Dice: y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el rey de Grecia. Dice, este cuarto rey, según la historia, fue Jerjes. Jerjes fue hijo de Darío Istapes y reinó entre el 486 y el 465 antes de Cristo. Este rey lo conocemos en la Biblia como el rey Asuero. El rey Asuero, el gobernante que hizo reina a Esther. En la historia secular es conocido porque llegó a ser más poderoso y rico que todos los reyes que le habían precedido. Al hacerse grande, decidió extender su reino y entró en guerra con Grecia. Logró reunir un enorme ejército y dirigió contra los griegos una masiva invasión. Y aunque inicialmente obtuvo grandes victorias, finalmente los griegos lograron derrotar al ejército invasor y Jerjes se vio obligado a retirarse. A raíz de esto, su imperio nunca volvió a recuperarse. Desde entonces, el imperio griego se convirtió en la primera potencia mundial, tal como se le había dicho al profeta Daniel. Ahora, Daniel recibió esta profecía alrededor del año 534 antes de Jesucristo, es decir, entre 70 años, entre 60 y 70 años antes de que sucediera. Porque hay quienes por ahí dicen que el libro de Daniel fue escrito en ese periodo cuando ya ha sucedido todo. No, no es cierto. Lo que fueron escritos en esos periodos, en ese periodo de silencio de 400 años, fueron los libros de Macabeos y demás, fueron los libros históricos. Vean el versículo 3, Daniel 11:3. Después de esto dice: se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿A quién se refiere? Dice que se levantará un rey valiente. Ya hemos hablado de estos 3 reyes en Persia y luego el cuarto que dijimos que fue Asuero. Ahora, ¿quién es este rey valiente que se levantaría? Pues si está sucediendo el otro imperio, el griego, este rey valiente es Alejandro Magno, que de manera valiente, quizás por el ímpetu de su juventud, pues tenía cerca de 20 años, conquistó y dominó el mundo de entonces con gran poder e hizo su voluntad. La referencia profética la tenemos en el capítulo 2, siendo el imperio griego ese vientre y muslos de bronce en la imagen que se le mostró a Nabucodonosor, así como el leopardo, ¿se acuerdan? Con águilas que tenía 4 cabezas. Y el macho cabrío que también se nos describe en capítulos anteriores y que estudiamos. Este rey, Alejandro Magno, hizo su voluntad y su deseo de extender la cultura griega por todo el mundo, de tal manera que extendió su imperio hasta Asia Menor, Siria, Egipto, incluso hasta la India. Llegó el imperio de Alejandro Magno. Vean el versículo 4, Daniel 11:4. Escuchen bien. ¿A quién se nos está describiendo? ¿Al imperio qué? Griego. Al imperio griego. Recuerden que lo dije al principio. Este capítulo 11 se nos va a describir a los 2 imperios, Medo-Persa y al imperio griego. Ya se nos habló del imperio Medo-Persa. Ahora vamos a ver, estamos viendo el imperio griego. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, ¿a quién se está refiriendo? Alejandro Magno. Su reino será quebrantado,
y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro Magno, en su apogeo de conquista, les decía que murió siendo muy joven, murió a los 32 años en Babilonia. Y esa es la referencia a que su reino sería quebrantado. Imagínense, estaba en la flor de la juventud, tenía 32 años. Pero dicen, según la historia, posiblemente murió de infecciones. No se había descubierto ahorita, no se había descubierto todavía la penicilina ni nada, ¿no? Ahora, cuando se nos dice que sería repartido a los 4 vientos del cielo, eso es una referencia a que su reino fue repartido entre sus 4 generales que ya mencionamos. Recuerden que lo vimos en estudios pasados: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Dice el versículo, no a sus descendientes. Dice que su reino sería repartido en los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. Alejandro Magno tenía 2 hijos pequeños. Uno se llamaba Hércules y el otro se llamaba Alejandro. Pero estos no estaban en condición de reinar por su corta edad. Es por ello la referencia de que no sería para sus descendientes, sino que su reino sería arrancado y sería para otros fuera de ellos. Es decir, no para sus descendientes, sus hijos. Vean lo que dice, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó. Es decir, estos 4 no tuvieron el dominio que tuvo Alejandro Magno, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Fuera de quién? De su descendencia. Vean el versículo 5. Entonces, ya estamos situados en este contexto histórico. Alejandro Magno ha muerto, su reino ha sido dividido en 4, entre sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahora, vean el versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. La referencia es a quién. Si tú recuerdas, en estudios pasados dije qué partes del imperio de Alejandro a quienes les había tocado. Y cuando se habla del rey del sur, se refiere a Ptolomeo. Ptolomeo fue uno de los generales de Alejandro Magno que reinaba en Egipto. Y aquí tenemos descrito, a partir del versículo 5, tenemos descrito el conflicto entre los reyes del sur, Ptolomeo, y Seleuco, que era rey del norte, reinaba sobre Siria y Babilonia. Príncipe que se hizo más fuerte que Ptolomeo, rey del sur, y que se hizo poderoso y tuvo dominio grande al vencer a Antígono, ayudado por Ptolomeo, y reinar sobre la India, Asia Menor y los reinos de Babilonia. A eso se refiere cuando dice que su dominio sería grande, y esto lo confirma la historia, de cómo se cumplió con exactitud la palabra de Dios. Yo estaba preparando esto y estaba maravillado, hermanos, porque tiene que cumplirse. El Señor Jesús lo dijo. Aquí todavía no se ha encarnado el Señor Jesucristo, pero es el que está dándole la revelación a Daniel. El Señor Jesús dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. No dejará de cumplirse hasta la última tilde de lo que está escrito. Todo se va a cumplir, porque Él es Dios. Vean el versículo 6. Dice, al cabo de años, ahora, ¿en qué contexto estamos? Aquí hay un conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Acuérdense que el sur es Egipto y el norte es toda esta zona de Babilonia, Siria, ¿sí? Ahora, dice el versículo 6, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. ¿Qué significa esto? Bueno, pasado algún tiempo, hubo conflicto entre estos 2 reyes, pero ambos murieron y le sucedieron en el trono sus hijos. De tal manera que Ptolomeo II fue rey en el sur y Antíoco en el norte. Y al principio hubo muchos conflictos hasta que la hija del sur,
¿Quién es la hija del sur? Pues aquí se refiere a una doncella que se llamaba Berenice. Se casó con Antíoco II del norte, pero Antíoco tuvo que divorciarse de su esposa Laodicea. De ahí viene el nombre de la ciudad, Laodicea, quien tiempo después, ¿qué fue lo que hizo Laodicea? Pues envenenó a Berenice y también envenenó a su esposo Antíoco II, poniendo en el trono a su hijo Seleuco Calínico II, quien reinó, escucha la fecha, entre el año 246 y el año 226 a.C. Esto se cumplió con exactitud, como dice el versículo 6. Esto se cumplió con exactitud. Vean lo que dice la segunda parte del versículo. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. ¿Quién? ¿A quién se refiere? Berenice. Ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Versículos 7 al 9. Dice así: pero un renuevo de sus raíces, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. Y vendrá un renuevo ¿de quién, hermanos? ¿De quién estamos hablando? De la hija del rey del sur. Estamos hablando Berenice. Ahora, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Esto se cumplió cuando Ptolomeo III Evérgetes, que reinó entre el año 247 y el 221 a.C., hermano de Berenice, sucedió a su padre en el trono y se propuso vengar la muerte de su hermana. ¿Cómo fue muerta Berenice? Al casarse con Ptolomeo. ¿Cómo fue muerto, hermanos? Envenenada, ¿verdad? Envenenada. Entonces, esto dice que cuando Ptolomeo, III Evérgetes, hermano de Berenice, sucedió a su padre en el trono, dice que se propuso vengar la muerte de su hermana. Entonces, ¿qué hizo? Atacó y venció a Siria, mató a Laodicea y regresó a Egipto con un gran botín. Y esto es lo que se le había dicho al profeta: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y harán ellos a su arbitrio y predominará. Eso fue lo que sucedió. Un detalle curioso es que dentro de ese gran botín, como lo leíamos, dentro de ese gran botín de guerra había 2.500 imágenes de dioses egipcios de oro y plata que Cambises, rey de Persia, se había llevado de Egipto en el año 525 a.C. Y a esto se refiere el texto de Daniel. Dice: y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Ahora, después de esta victoria, firmaron un acuerdo de paz entre ambos reinos. Esto sucedió en el año 241 a.C., aunque no desaparecieron las tensiones. Y dice la Escritura: y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Finalmente, Seleuco II atacó a Ptolomeo III, consiguiendo recuperar la parte de Siria que había perdido y una parte del norte de Israel. Pero aunque recuperó esas tierras, por los demás regresó a su casa con las manos vacías. Y esto es lo que describe el resto del versículo. Dice el resto del versículo, versículo 9: así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Regresó con las manos vacías. Ahora, en medio de todas estas disputas,
¿quién creen ustedes que estaba en medio entre Egipto y toda esta región? Israel. Su territorio estaba en medio y entonces fueron afectados, y esto precisamente es lo que veremos en los siguientes versículos, pero el siguiente miércoles. ¿Sí? Quise dividirlo, hermanos, porque es un poco, está muy cargado esto de historia, pero historia que podemos checarla de manera secular y todo se cumplió al pie de la letra. He estado leyendo algunos artículos más, incluso estoy viendo una serie que se llama Alejandro Magno en Netflix. Ay, boom, es un gol como dice. Pero pues la historia es bastante parecida, pero no la sitúan con la exactitud que lo narra la Escritura. Hermanos, porque Dios es el que pone y es el que quita, es el que da el poder a quien Él quiere. Recuerden cuando Jesús estaba frente a Pilatos, ¿qué le dijo Pilatos? ¿No sabes que tengo poder? Jesús le dice, ay hombre pequeño, ¿no sabes que tú no tendrías poder si no te fuese dado de arriba? ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que da el poder? ¿Quién es el que permite que los reyes y los gobernantes y los diputados, aunque tú veas que hay mucha corrupción y que siempre son los mismos, pues Dios permite que suceda eso? Dios permite que suceda eso. Y si lo permite, a nosotros como creyentes se nos dice de una manera muy clara en Primera de Timoteo capítulo 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es algo que debemos de entender los creyentes, hermanos, porque no nos puede gustar quien nos gobierna y a veces caemos en la tentación de hablar y hablar, pero como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? E incluso, bueno, ahí no sé, pero sí, también así. No nos puede gustar incluso pues mi jefe o el rector o no sé, quien quieras, pero ¿qué tenemos que hacer como creyentes? La Biblia dice que debemos de orar por ellos. Porque si actúan así, ¿por qué crees que es? Porque no conocen el amor de la verdad, porque están cegados, porque están cautivos, están en lazo. ¿Por quién? Por el que gobierna momentáneamente este mundo. Y sabemos que es el maligno, por eso actúan con maldad, por eso actúan con corrupción, por eso actúan de manera déspota, por eso actúan arbitrariamente, por eso actúan como actúan, porque no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, hermanos, en verdad, lo vuelvo a repetir, yo me maravillaba al ver esto, cómo se tiene que cumplir. Antes, yo creo que de hecho, hice algunas referencias en estudios pasados, ¿no? Yo creo que si Alejandro Magno hubiera sabido que de él se escribió años antes, pues hubiera ido seguro a su victoria, ¿no? Y no hubiera confiado en los oráculos de que sabemos que quién está detrás de esas cosas, ¿no? Sabemos que es el maligno y demás. Entonces, en verdad, hermanos, lo dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y si esto sucedió y Daniel tenía que estar atento y tenía que comprender la historia futura, lo que vendría en años posteriores, que él no vio porque murió, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Tenemos que estar despiertos y ver lo que está sucediendo. Ahí lo dice Efesios, mirad bien cómo andéis, no como necios,
Un necio es una persona que vive pues sin conocimiento de nada, ¿no? Ahí se deja llevar por la corriente. No, como creyentes, dice, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque como tú inspiraste al apóstol Pedro, y ahorita lo decía, ahí está en 2 de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, porque es tu palabra, porque todo esto ya había sido escrito en la eternidad. Bien que en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron, que sucedieron y que van a suceder, porque tú eres el omnisciente, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que estamos en el Dios verdadero y estamos en tu Hijo Jesucristo y tenemos la mente de Cristo como lo enseña tu palabra y podemos entender estas cosas. ¿Por qué, oh Dios? Porque tu Santo Espíritu es el que nos enseña, Él es el que nos recuerda, es el que nos guía a toda verdad y tu palabra, oh Dios, es verdad. Bendito seas, Señor. Qué maravilla tenerte a ti, Señor, haberte conocido, a ti, al Dios verdadero, y saber que estamos en tus manos y saber que nuestra vida, nuestro pasado ya fue perdonado en Jesucristo, nuestro presente te pertenece, porque hasta aquí nos has ayudado tú y nuestro futuro también está en tus manos y te pertenece. Y sabemos que tenemos vida eterna y sabemos que nada ni nadie, Señor, nos puede separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Nada, oh Dios. Qué maravilloso, Dios. Qué maravilloso es saber esto, porque esto da fortaleza y también consuelo a nuestra fe. Bendito sea tu santo nombre, oh Dios. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, damos las gracias y lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a usted que siguió nuestra transmisión. Dios le bendiga.